quiero hacerle una pregunta un poco incómoda para empezar. ¿Tanqueó hoy? ¿Sabe una cosa? No, arranque. No, ¿sabe una cosa? Santiago, yo sigo pensando lo mismo. ¿Y cómo le explican a ustedes a la gente que la gestión y la administración pública va a funcionar para un sistema de salud que maneja más de 90 billones si, por ejemplo, no hicieron el giro de los Panamericanos, ministro? Pues que evidentemente los técnicos del Ministerio del Deporte no van a manejar la reforma a la salud. ¿Este es un gobierno que tiene una línea roja con la mermelada? Sí me parecería muy delicado que aparezca que, por ejemplo, el ministro del Interior le dice a un parlamentario de la oposición: hágame quórum o vóteme y yo le doy tal cosa. Eso ya no es la representación ciudadana. ¿Usted va a ser el ministro del Interior del gobierno Petro en el 2024? Ministro Luis Fernando Velasco, bienvenido a Noticias RCN y gracias por esta entrevista. Santiago, un placer comunicarme con millones de colombianos que en este momento tienen la amabilidad de acompañarnos. Bien, quiero hacerle una pregunta un poco incómoda para empezar. ¿Tanqueó hoy? ¿Sabe una cosa? No, arranque. No, ¿sabe una cosa? Santiago, yo sigo pensando lo mismo. Sí. Y no solo sigo pensando lo mismo, sino que doy el debate, pero en el espacio en donde me toca dar el debate. Dentro del gobierno. Dentro del gobierno. Incluso debo reconocer que el señor presidente alienta el debate, a pesar de que pienso distinto a él y a muchos otros economistas y, digamos, sector hidrocarburos dentro del gobierno. Yo digo, hombre, no se justifica que saquemos barril de petróleo a 26, 28 dólares en Colombia y se lo tengamos que pagar a las multinacionales y a la propia Ecopetrol a 84, 85 dólares, que ahí es que está realmente el aumento del costo, más casi 2.800 de impuestos. Pero ese debate me toca darlo internamente. Hoy se me fue la lengua hablándole de eso a usted, pero sigo pensando lo mismo. No, y está muy bien, se lo pregunto porque es que cuando uno revisa su historia política, en el Congreso, por ejemplo, uno se da cuenta que una de sus banderas fue el tema de la gasolina barata. Y hoy está en 15.500 en Bogotá. ¿Qué le dicen dentro del Me dan mucho palo en las redes. Sí. Con razón, porque la gente no sabe lo que le estoy contando, no sabe que yo sigo haciendo el defiende debate. su posición. Pero también me parece un gran oportunismo de algunos dirigentes políticos que se quedaron callados cuando la gasolina pasó de 2.000 pesos a 9.000 pesos y yo hacía los debates más fuertes. Y ese aumento de los precios de la gasolina se debió a un cambio de fórmula que se hizo en el gobierno de Pastrana y que los demás gobiernos todas la mantuvieron y que yo siempre debatí en cambio de ese cambio de fórmula. Yo creo que de todas maneras tenemos un margen para mejorar ingresos de la nación y congelar y bajar evidentemente precios de combustible, pero hay que tomar una decisión muy dura y es el petróleo no puede seguir siendo de unos pocos. Las utilidades de ser un país que produce petróleo, no productor, porque nosotros estamos en 800... Menos de 1 millón de barriles. Sí, llegamos a estar a más de 1 millón de barriles diarios. Sí. Pero evidentemente cuando usted produce 800.000 en un país que consume mensualmente 350, 380.000 barriles, buena parte de ellos pueden refinarse en Colombia, deberíamos tener un precio más razonable. Y fíjese que ese tema es paradójico, porque mientras los técnicos en economía, los economistas le cuestionan muchísimas cosas a Petro, en este tema están de acuerdo. Dicen, es que ha sido el primer gobierno que se dio el lapo de tomar una decisión impopular, de subir el precio de la gasolina, pero para pagar el fondo de desestabilización, ¿no? Es que para mí el fondo de estabilización es una ficción contable. Ajá. Y se podría arreglar en la medida en que usted diga, señores petroleros, cuando produzcan, ustedes están produciendo barril de petróleo promedio 26 dólares. Dejemos el actual esquema tributario hasta 40 dólares, pero de ahí en adelante, cada dólar que ustedes ganen más por barril van a tener que hacer un mayor aporte a la nación. O sea,
un esquema progresivo en donde toda la sociedad colombiana tenga una mayor utilidad de tener un subsuelo con petróleo y con gas también. Bien, lo que le importa ahora sí a usted, su trabajo, y es el Congreso de la República. No ha empezado el Congreso, pero ya están dándose unas discusiones muy importantes. ¿Usted cree que el presidente va a tratar de llevar la discusión de la reforma tributaria, esto de bajarle al 30% los impuestos a las empresas y subirlas a las personas, tiene sentido? Tiene mucho sentido. ¿Y por qué tiene mucho sentido? Este país necesita crear más riqueza. O sea, tenemos riqueza en bruto. Necesitamos es transformarla y que llegue esa riqueza. Cuando usted castiga a las empresas con altos tributos, pues evidentemente no hay una gran motivación para crecer la empresa. En cambio, si usted le dice, en la medida en que esa empresa crezca y genere más empleo, que es otra manera de generar riqueza, que para mí es la más importante, entonces va a tener menos tributos, pero el señor que quiere individualmente y en su bolsillo tener mucha plata y comenzarle a sacar, a descremar esa empresa que genera empleo. Cuando usted coge en una empresa y dice, vamos a distribuir utilidades, y entonces la empresa tuvo 10 millones de dólares al año, distribuyamos 8 millones y no crece la empresa, ¿qué termina pasando? No crece el empleo. Pero si usted dice, distribuyamos 2 y metámosle 8 millones para crecer, para modernizar, pues esa empresa se vuelve más competitiva, puede ganar mercados internacionales y gana el país. ¿Cuál es la idea del presidente? Que yo estoy completamente de acuerdo. Si los dueños de las empresas dejan la plata en la empresa y reinvierten, esa empresa paga menos impuestos y por ende los dueños van a pagar menos impuestos. ¿En dónde ganamos? En la generación de empleo, en la competitividad, en la posibilidad de exportar. Ministro, pero esa hipótesis de ampliar la base y de que muchas más personas naturales declaren, por ejemplo, renta, sin que tengan que pagar, pero que declaren y que paguen más impuestos, era la idea de la reforma tributaria de Carrasquilla. Sí, con una gran diferencia. Él estaba pensando de las empresas para abajo, Petro está pensando de las empresas para arriba. Vuelvo y planteo el ejemplo. Produzco refrigeradores. Me fue bien, me gané 5.000 millones, mi empresa ganó 5.000 millones en un año. Sobre esas utilidades y, bueno, sobre una serie de variables voy a pagar impuestos. Pero si me dicen, si usted buena parte de sus utilidades las reinvierte en la empresa, va a pagar menos impuestos, ¿cuál es la motivación? Reinvertirlos en mi empresa. Y si reinvierto en mi empresa, voy a generar más empleo, más competitividad, muy seguramente voy a invertir en innovación y puedo competir mejor. No van a venir los refrigeradores de Oriente y me van a acabar, porque tenemos que defender nuestra industria. Pero si usted le dice a una persona que gana 3, 4, 5 millones, que tiene que declarar renta, aunque no se la cobre, ojo, la puerta inicial para que le cobren es que comience a declarar. Entonces a mí me gusta más la tesis de Petro que la tesis de Carrasquilla. Entiendo las diferencias. ¿Y esta intención de reforma tributaria pasa en el Congreso? ¿Eso tiene que ser ley? Sí, tiene que ser ley. Yo lo pensaría seriamente. O sea, creo que es una reforma que puede consensuarse en el país. Fíjese que puede ser uno de los primeros acuerdos, un acuerdo tributario. Yo le metería algo más y el presidente me va a jalar las orejas por lo que le digo. Yo le metería a esa propuesta, la propuesta de la gradualidad del tributo en el petróleo. No puede ser el mismo porcentaje que usted pague cuando está vendiendo petróleo a $90 que cuando está vendiendo petróleo a $50 barril. A $90 debería la nación, todos los ciudadanos, recibir un poco más de esa riqueza. Incluso con esos recursos podríamos estabilizar el fondo de estabilización y no tener que estar subiendo la gasolina. ¿Y usted cree que los congresistas le van a votar a elevarle los impuestos a las personas? ¿A qué personas? Ajá. Si usted le dice a los congresistas, vamos a elevarle los impuestos a la clase media alta, incluso a la clase media baja, no le votan. No le votan. De hecho, la gran virtud de la reforma tributaria Petro Campo fue que por primera vez
estuvo más enfocada en impuestos directos que en impuestos indirectos. O sea, fue una reforma mucho más progresiva, más progresista incluso, y eso funcionó. No podemos cambiar esa filosofía. Claro, pero aun cuando usted diga, bueno, es que hay que subir los impuestos a las personas que más ingresos tienen y no a la clase media, es que acaban de subir los impuestos a las personas. No, pero perdón, a ver, yo quiero aclarar lo siguiente. Es una variable. Se le subió los impuestos a las empresas, etcétera. Cuando usted sube los impuestos y sube mucho los impuestos a las empresas, corre un riesgo. Desestimula el crecimiento de las empresas. Entonces Petro está abriendo un debate. Si la plata se queda, usted, o sea, ¿cómo es usted más rico? Usted puede ser más rico metiéndose lo que ganó ese año al bolsillo, comprando un apartamento en Miami, comprando un yate que no es que genere mucho empleo, el capitán, 2 camareros, no más. O usted puede ser más rico dejando esa plata en su propia empresa. ¿Qué es lo que propone Petro? Sea rico produciendo más riqueza. Es una variable bien interesante. No es innovadora. Muchos países del mundo lo hacen. Petro lo que está abriendo es el debate aquí en Colombia. Bien. Reforma a la salud. Estos días, con el nombramiento de Aldo Cadena en la nueva EPS, hay unos congresistas que han dicho es que eso tiene el destino de hacer una reforma a la salud sin que pase por el Congreso, porque el propósito es que eventualmente las EPS que sean sancionadas por la Supersalud, que sean liquidadas o intervenidas por la Supersalud, entonces enviar esos afiliados a la nueva EPS, que se convierta en una nueva EPS de muchos más millones de los 10 que tiene hoy de afiliados y que termine el Estado manejando el sistema de salud sin que la reforma pase por el Congreso. ¿Eso es cierto o mentira? Hombre, ¿qué va a ser cierto? Si hubiese sido esa la estrategia, no presentamos reforma a la salud, sino que nombramos a Aldo hace 6 meses, no ahora. No, mira. La reforma a la salud tiene unos elementos muy interesantes. De hecho, hay elementos que han venido generando consensos. Por ejemplo, el giro directo. Voy a tratar de explicar. Cuando uno llega a ver, el ciudadano en dónde siente la buena o mala atención de la salud. Cuando se enferma, desafortunadamente, no en la prevención, sino en la enfermedad. Si yo me enfermo, comienza Cristo a padecer. ¿Será que me dan la autorización de la EPS para ir a la IPS? Y cuando llego por fin a la IPS, comienzan a decirme si tiene los insumos para atenderlo o no tiene los insumos para atenderlo. Generalmente en los hospitales, especialmente los públicos que atienden casi en un 90% a la gente más pobre de este país, hay problemas de insumos, hay problemas para hacer las imágenes, hay problemas para hacer la tomografía, etcétera. No tienen imágenes. Entonces, ¿qué termina pasando? La gente tiene un carnet, pero no tiene derecho real a que lo atiendan bien en salud. A esa gente, a esos hospitales públicos y privados, se les va a pagar directamente. Entonces, eso de alguna manera ha generado ya unos primeros consensos a favor de la reforma. ¿Cuál es el temor de la reforma? Hay temores fundados, que me parece que hay que estudiarlos. La oposición ha venido planteando, si ustedes hacen unos giros directos sin que haya una buena auditoría, que es un poco el papel de las EPS, podemos desfinanciar totalmente el sistema y en junio o julio nos estamos quedando sin plata, un poco lo que pasó con el SOAT. Cualquier cosa que pasaba se lo metían al SOAT, la persona se caía en la grada de su casa y decía que no, que se había caído o que una moto lo había atropellado. Entonces, ese elemento, que no es un elemento menor, pues tenemos que mejorarlo en la reforma. ¿Cómo va a ser realmente la auditoría para no disparar costos de atención o para no generar incentivos de corrupción? El hospital que dice atendí 1000 personas y le puse 1000 férulas cuando realmente atendió 100 y puso 90 férulas. O sea, todo eso tenemos que mejorarlo y es parte del debate que vamos a hacer. Pero hay otra parte del debate. En el salón que está aquí al lado, nos reunimos hace poco, la gobernadora tal vez del Cesar con 13 alcaldes, y hablamos muchas cosas y la gente decía, mire, la reforma de la salud, el debate de la reforma en las zonas rurales, la gente lo está viendo como quien ve un partido de fútbol. Yo decía, ¿pero por qué?
Y la gente me decía, porque es que la gente siente que si se reabren los puestos de salud, que si vuelven los médicos a las zonas alejadas, la gente va a tener o va a recuperar el derecho a la salud. Entonces ahí hay como dos niveles. El que está en las ciudades, en unas zonas donde hay una buena atención y un número muy importante de compatriotas que puede estar hasta en las ciudades grandes, pero especialmente está en las zonas rurales que siente que no hay atención. El gran reto es como mantener lo que está funcionando y mejorar lo que no está funcionando. Eso es lo que queremos hacer, no acabar lo que está funcionando. Hay un capítulo importante de esa reforma que usted defendió recientemente, de hecho, y es la construcción o la adecuación de los CAPS, que son los centros de atención prioritaria, que el gobierno ha explicado que serían pues miles, algunos que tienen que construirse, otros que tienen que adecuarse, que ya existen, pero ustedes han dicho parte de esos presupuestos tienen que ir a las juntas de acción comunal. ¿Por qué presumen que eso funcionaría? Porque con las juntas de acción comunal han funcionado muchas pequeñas obras en este país. Santiago, yo fui alcalde de Popayán en 1992, tenía 26, 27 años. Con el SENA, con ingenieros de la alcaldía y con las comunidades, hice más de 4.800 viviendas. Usted me dirá, un momentico, no es lo mismo hacer una casa que hacer un centro de salud. No vamos a hacer con las juntas de acción comunal centros de salud. Vamos a hacer una revisión. Ya tenemos un primer ejercicio que nos da 1.500 centros de salud que están cerrados, que evidentemente hay que hacerle unas mejoras para ponerlos a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Primero, lo técnico. Lo técnico no lo va a hacer el presidente de la Junta de Acción Comunal. Esos centros de salud dependen de un hospital y el hospital está adscrito a un municipio. Y el municipio va a tener la colaboración de la gobernación o del SENA. Entonces van a ir y del Ministerio de Salud. Entonces van y dicen, mire, este puesto de salud, si hacemos esto, lo adecuamos, lo ponemos a funcionar, le damos servicio y puede ser una parte integral, no la única. Ojo, no la única. Una parte que nos ayude a hacer toda la estrategia de devolver la salud a los territorios. Yo creo que podemos arrancar con 400, 300, 500 arreglos de puestos de salud. ¿Es la plata de la salud? No, la plata del Ministerio del Interior y unos recursos que no están previstos en lo que debería ser reforma, que tiene de todas maneras el Ministerio de Salud. Los juntamos. El SENA nos ayuda, nos pone ingenieros, nos pone maestros constructores. Los municipios en algunos casos me han dicho, el alcalde, yo ayudo, pongo un director de obra que esté pendiente de eso. ¿Y qué logramos? Que en lugares en donde van a llegar o están llegando los equipos médicos, porque no es simplemente el edificio, donde están llegando los médicos tengan donde quedarse, donde hacer campañas de vacunación, donde hacer ejercicios de atención médico muy básicos. Las juntas de acción comunal con quien vamos a hacer convenios no nos van a hacer ni los hospitales de nivel 1, 2, 3, nos van a ayudar a organizar y adecuar unos centros de salud que ya existen. Muchos dicen, es que lo público no funciona, y sabe que yo ahí tengo unas opiniones más moderadas, porque el debate sobre la corrupción es incluso filosófico. La corrupción es privada y pública. Sí, uno puede revisar el caso de Saludcop, y en el caso de Saludcop uno dice, bueno, Palacino fue condenado y era un privado, pero también Guillermo Grosso, que era el agente interventor puesto por la Supersalud, está en la cárcel y era un público. Pero el tema es la gestión de gobierno. ¿Y cómo le explican a ustedes a la gente que la gestión y la administración pública va a funcionar para un sistema de salud que maneja más de 90 billones si, por ejemplo, no hicieron el giro de los Panamericanos, ministro? Pues que evidentemente los técnicos del Ministerio del Deporte no van a manejar la reforma a la salud. Y que le vamos a quitar un poquito el manejo a esos técnicos de Hacienda. No, corremos riesgos. A ver, Santiago, pues, seamos serios. Si yo le digo a usted rápidamente, no lo piense, nómbreme 2 empresas interesantes en Colombia que vendan y que sean grandes. Yo diría Tecnoglass y diría colombianas, me dice usted. Porque usted tiene un sesgo privado. Yo pensaría inmediatamente en EPM y en No, iba a decir Ecopetrol. Iba a decir Tecnoglass y Ecopetrol. No, esto no es un tema de que todo lo público es malo, todo lo privado es perfecto o todo lo privado es perverso y todo lo público es de una sanidad y unos ángeles. No.
Aquí hay un primer elemento que es un debate muy fuerte. Yo creo que con buenas intenciones se hizo una reforma que fue la Ley 100. La Ley 100 de alguna manera obligó a los hospitales a ser más eficientes con características de mercado. Si usted atiende, yo le pago. Y entonces, ¿qué fue pasando? Los grandes hospitales que estaban ubicados donde estaba el mercado fueron sobreviviendo. Los pequeños centros de salud fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque si yo le ofrezco a usted que nos asociemos y que montemos una pizzería y le doy dos opciones, montemos la pizzería en la vereda de Río Chiquito, en el municipio de Páez, Belalcázar, al oriente caucano, zona en donde difícilmente llega la carretera y pueden haber 1.000 o 2.000 personas. O montemos una pizzería en un local en la plaza de comidas del Andino de Bogotá o del Tesoro en Medellín, ¿dónde decide usted montarla? Pues evidentemente, creería yo, la lógica del mercado, sí. Es la lógica. Esa lógica del mercado fortaleció unos centros de salud en unos lugares y desapareció en otros lugares, ciudadanos que también tienen derecho. Lo que nosotros queremos no es perder la fuerza del privado. Seríamos estúpidos si queremos afectar las inversiones muy interesantes que han hecho en todo Colombia, en clínicas. Hombre, a uno le pasa algo, mi base es el occidente colombiano y en los últimos años he vivido en la ciudad de Cali y es evidente que yo me siento respaldado cuando estoy en Cali y veo que está Dime, que está Imbanaco, Valle del Lilí, bueno, la de Occidente, una cantidad de centros médicos. Eso no lo vamos a acabar. Eso hace parte integral de lo que nosotros necesitamos. Es más, les vamos a pagar a tiempo, les vamos a pagar directamente. Pero lo que queremos es que en ese esquema no solo pensemos en el concepto privado de negocio, sino entender que el señor que vive ya no en Cali, en Ciudad Jardín o en el Ingenio, sino que vive en la vereda de Saija, en la costa pacífica caucana, también tenga un derecho. Probablemente si le digo, mando un equipo médico y se mantiene con lo que produzca vendiendo servicios, no me va a funcionar. Pero yo no puedo condenar a unas personas porque el PIG público no me da a que no tengan derecho. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que hacer. Por ello, es evidente que vamos a tener que invertir más recursos en salud. ¿De dónde salen esos recursos? De un esfuerzo tributario que estamos haciendo y de otro lugar que yo creo que la gente no ha dimensionado. Cuando la nación tiene un mayor ingreso, por constitución tiene que darle parte de ese mayor ingreso a los entes territoriales. Eso se llama transferencias. Eso nace en la Constitución del 91. Hace un par de años debimos hacer una reforma para revisar esas transferencias porque hemos crecido en ingresos y no hemos mandado los recursos. Yo que tengo la impresión de que cuando hagamos esa reforma a las transferencias van a aparecer unos nuevos recursos interesantes para los municipios, yo pensaría enviárselo a educación y a salud esos recursos. Muy bien. ¿Cómo están las relaciones con los partidos que no han estado muy cercanos al gobierno? Los conservadores, la U, los liberales. Pues esos liberales han estado alejadísimos. Imagínense que cuando Gaviria les dijo que votaran no a la reforma a la salud en la Cámara, votaron 30 sí, solo 3 no. ¿Dónde están lejanos? ¿Usted le va a dar un golpe de Estado al expresidente Gaviria en la convención que viene? Yo lo que necesito es un golpe de opinión para sacar adelante las reformas de un gobierno que propuso cambio. Con los conservadores hemos tenido unas conversaciones muy interesantes. Es evidente que hemos avanzado en hablar de la reforma pensional, de la reforma laboral, con un buen número de representantes. También estamos hablando con los senadores, con la U. Bueno, la U fue fundamental para poder sacar adelante estas reformas. Que tenemos que hablar todos los días tenemos que hablar. Yo quisiera incluso que pudiéramos ir concretando ya acuerdos de bancada a gobierno. Y usted me va a decir cuál es la diferencia de bancada a gobierno. Yo creo que se cometió un error.
en el inicio del análisis de lo que debería ser este ejercicio. Yo soy amigo de la política institucional y me parece que lo lógico es hacer acuerdos compartidos. Pero a cambio de hacer acuerdos compartidos, creo que el gobierno cometió el error de tratar de convencer a los jefes de los partidos, que terminaron mandando sus técnicos de confianza con un gran conocimiento técnico, pero con cero de fuerza política, de entender política. Y entonces, quienes votaban las reformas, que eran los congresistas, se fueron aislando. Eso me parece antidemocrático, me parece incluso inconstitucional, y por ello nosotros decidimos hablar con los congresistas, hablar con las bancadas. Cuando optamos por este camino, se destrabaron las grandes reformas sociales. Pero si los congresistas liberales en la próxima convención, que es pronto, deciden que el expresidente Gaviria ya no es el presidente del partido, ¿usted se pone triste, feliz o le da igual? No, mire, yo creo que el presidente Gaviria tiene elementos de reconocimiento en este país. Fue un hombre que consolidó procesos de paz que arrancaron con Barco. Fue un hombre que tuvo la audacia de hacer la constitución del 91. Yo soy un gavirista, pero del Gaviria modelo 91. No sé qué ha pasado. Ese Gaviria del modelo 91 pro paz terminó pidiéndole al partido votar por un candidato que le ofrecía hacer trizas la paz. Entonces, ahí, en esa incoherencia... Iván Duque, dice usted. Claro. Acuérdese, Santiago, yo fui de los congresistas que dije, era senador, dije, no, señor, el partido tiene que ser coherente. Y, obviamente, en el marco del debate político, le dije, presidente, no estoy de acuerdo. Y el debate fuerte, incluso fue en su propio apartamento con todas las bancadas que estábamos ahí en una reunión. Y a la hora de la votación la gente decidió declararse independiente, no partido de gobierno como él quería. Ahí comienzan unos alejamientos muy fuertes que me lleva a tener un debate político. Yo creo que el liberalismo tiene unas ideas por desarrollar. Tan tiene unas ideas por desarrollar que yo tengo la tesis de que el señor presidente Gustavo Petro en un buen porcentaje es presidente porque despertó un sentimiento liberal que hay en Colombia. Y lo pudo interpretar. Hombre, si Petro lo puede interpretar, ¿por qué no buscar liberales que interpreten ese sentimiento liberal? Ministro, cuando uno revisa qué congresistas van más a los despachos de los ministros del presidente, uno se da cuenta que hay muchos conservadores que piden cita, por ejemplo, en el DAPRE o en el Ministerio de Vivienda. Wadid Mansur, por ejemplo, del Partido Conservador, que está en la independencia, pero un poco ayudó a que hubiese quórum en los debates de la reforma a la salud. La pregunta puntual es, ¿este es un gobierno que tiene una línea roja con la mermelada? Sí. Nosotros, yo no sé si tú recuerdas el día que mi querido amigo y colega y a persona que yo respeto, quiero, admiro mucho, Guillermo Alfonso hizo una declaración que cayó mal en el Congreso. ¿Usted salió a regañarlo? No, salí a decir lo que yo siempre he pensado. Primero, una cosa es la mermelada y otra cosa es la capacidad de representar ciudadanos que en la democracia tiene el Congreso. Yo no voy a impedirle que un ciudadano que representa a los ciudadanos de Caquetá me hable del mejoramiento de las vías de Caquetá. Me parece lo más antidemocrático. A cuenta de que a la hora de tomar decisiones sobre la inversión pública en este país, vamos a quitarle la voz a los ciudadanos, porque acuérdate que nosotros tenemos una democracia representativa y los congresistas la están representando independientemente, que sean de oposición, independientes o de gobierno. Y entonces yo hablé de eso. No, señor, la gente tiene todo el derecho. Es más, si tú haces un acompañamiento o haces un ejercicio de paneo de lo que han sido las distintas salidas de los distintos presidentes en las últimas 10, 12, bueno, toda la vida, siempre verás a un parlamentario diciendo, señor presidente, hay que construir tal aeropuerto en mi región, señor presidente, hay que hacer tal puerto, señor presidente, hay que mejorar el hospital. Eso es lógico. Yo no puedo quitarle a la gente la posibilidad de buscar las acciones que la gente le está pidiendo. Ahora, sí me parecería muy delicado que aparezca que, por ejemplo, el ministro del Interior le dice a un parlamentario de la oposición, hágame quórum o vóteme y yo le doy tal cosa.
Eso ya no es la representación ciudadana. Eso es un acto totalmente reprochable de un ministro y si el parlamentario lo acepta es reprochable. De manera que a mí no me preocupa que los parlamentarios estén yendo a las entidades públicas a hacer gestión por sus comunidades. Ministro, para terminar esta entrevista, muchas gracias por su tiempo. ¿Usted va a ser el ministro del Interior del gobierno Petro en el 2024? Santiago, le va a parecer gracioso esto. Con todos estos rumores de que segundos, usted ha visto titulares, el ministro tiene segundos en el ministerio. Le dije a mi buena amiga Gracie, que es la jefa de comunicaciones, oiga, ¿por qué no me saca un listadito de cuántas veces me han destituido? ¿Cuántos días cree usted que han aparecido titulares diciendo que yo estoy minutos u horas en el ministerio? No, yo creo que desde que llegó al cargo. 54 días. O sea, 54 veces me han destituido. Mire, no, yo estoy haciendo mi trabajo. El señor presidente tiene un concepto de mi trabajo, evidentemente es el que define cuál es mi permanencia o no, porque es que yo soy un servidor de libre nombramiento y remoción. Creo en el proyecto que está gobernando, creo profundamente en el proyecto. Lo que sí creo es que mis buenos amigos periodistas van a tener que cambiar de fuentes porque han hecho el oso. ¿Qué sentiría un periodista que diga, el ministro sale hoy? Y tenga que entrevistarlo a los 3 meses. ¿Y usted no cree que hay una gente en el gobierno adentro de mucho poder que está a veces filtrando eso un poco para hacerle daño? Hombre, claro. Claro que sí, pero bueno. Ellos, con sus estrategias. Mi estrategia es hacer bien mi trabajo, defender un proyecto político, llegar a los territorios lejanos. No me preguntó una cosa que me hubiera encantado preguntar, es que el ministro no solo ayuda a hacer leyes. Este ministro, desde que llegó al ministerio, ha fortalecido una cosa que llama el viceministerio del diálogo social. Desde que yo soy ministro y estoy sentado en esa oficina, la policía no se ha enfrentado con los ciudadanos y hemos podido resolver cientos de conflictos con el poder de la palabra. No ha habido SMAT, no ha habido gases, ha habido palabras. Me parece muy importante eso, señor ministro Luis Fernando Velasco. Gracias por esta entrevista. Y gracias, Santiago.